Bienvenido a tu radio Eugenio Espejo del Colegio de Periodistas de Pichincha. Es así como nosotros te damos la más gratificante bienvenida para que formes parte de esta hermosa comunidad. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus productores. La radio Eugenio Espejo presenta, todos los jueves de 8 a 9 horas, La Esquina de mi Barrio, que contará con noticias, comentarios, entrevistas en vivo, interacción comunitaria, todo lo que debemos conocer. Si la prensa es cátedra, el periodista tiene que ser maestro. Si la prensa es tribuna, el periodista tiene que ser orador. El maestro y el orador no pueden hablar sino para defender el bien. Los discípulos de los periodistas son los ciudadanos de toda la nación. José María Velasco Ibarra. Es tiempo de interactuar con la comunidad. La Esquina de mi Barrio les da la más cordial de las bienvenidas. Aquí iniciamos el programa de hoy. Muy buenos días, distinguida audiencia. Un gusto, como siempre, estar nuevamente en los canales de Radio Eugenio Espejo del Colegio de Periodistas de Pichincha. En esta oportunidad, hoy jueves 13 de noviembre de 2025, a través del programa La Esquina de mi Barrio, tenemos el honor de invitar y tener presente en nuestros canales al licenciado Clemente Muñoz Velázquez, quien es un distinguido socio del Colegio de Periodistas de Pichincha y al mismo tiempo tesorero de nuestro directorio. Con Clemente tendremos el gusto de abordar temas importantes como sus anécdotas, sus peripecias, inclusive que ha tenido que sortear en el ejercicio de la comunicación y del periodismo. Además nos comentará sobre sus anécdotas para afiliarse al colegio, qué es lo que tuvo que sortear igual. Para ustedes un día excelente y le damos la bienvenida a nuestro amigo Clemente Muñoz. Muchas gracias, bienvenidos todos los que están sintonizando este canal de nuestro Colegio de Periodistas. Particularmente colegas que están escuchando en esta hora. Aquí estamos un momento para conversar con la doctora presidenta del Colegio de Periodistas, con mucho gusto. Bienvenidos. Muy bien, Clemente, quisiéramos conocer un poquito su perfil profesional, su perfil personal, justamente para que nuestros audio escuchas, audiovidentes le puedan conocer y puedan saber de quién se trata. Bueno, yo soy Clemente Muñoz Velázquez, soy un campesino de la provincia de Cañar, de la parroquia Honorato Vázquez, una comunidad que se llama Quinoapata. Yo salí de joven, muy joven, de mi casa, porque quería prepararme. En ese entonces, en mi comunidad, no había ni siquiera una buena escuela, pero el colegio salí con las ganas de preparar y vine a parar en Riobamba. Y justo estuve en escuelas radiofónicas. Allí empecé acompañando todo este trabajo enorme de Monseñor Proaño, que ya lo tenía trazado en favor del sector rural, particularmente el de los indígenas de la provincia de Chimborazo. Entonces yo ya vine haciendo algunos trabajos similares en mi provincia de joven, porque mi hermano lideraba ese tipo de acciones, como por ejemplo la formación de cooperativas agrícolas en tiempo de la reforma agraria. Entonces yo desde pequeño ya sabía cómo organizar, cómo liderar, cómo realizar ese trabajo. Entonces así empecé poco a poco y empecé a estudiar naturalmente. En la institución tuve la oportunidad de ir ascendiendo poco a poco hasta que llegué a ser director de las escuelas radiofónicas de Chimborazo, una emisora muy prestigiada en ese entonces en el centro del país, en Riobamba. Luego ya en mi trabajo, ya como periodista profesional, que me reconoció todo un trabajo
todo un trabajo casi de una década que realizamos ahí. No teníamos ningún estudio formal, pero en la práctica fuimos aprendiendo. Además, yo estaba rodeado de periodistas profesionales que habían estudiado la comunicación y no fue nada difícil ir acogiendo. Inclusive cuando llegué a ser uno de los mejores productores, sobre todo en estos productos particularmente educativos. Ahí nosotros teníamos las escuelas radiofónicas, estaba dedicada fundamentalmente a la alfabetización y luego a la posalfabetización. Entonces, ya irán dándose cuenta, mi línea como comunicador ha sido hacer comunicación para una actividad concreta, agrícola, educativa, cultural, acompañar una serie de procesos. Yo nunca tuve la oportunidad de escribir una noticia para lo que ha ocurrido, algún accidente, peor todavía lo que ha ocurrido a nivel ya de este otro grupo social de qué está pasando en el gobierno, qué están pasando en los municipios, en las alcaldías, a menos que esté relacionado con el agro, a menos que esté relacionado con la educación, a menos que esté relacionado sobre todo en cultura. Algo incurrí, pero muy así de perfil en la parte religiosa, pero más mi perfil en esto y comunicación es en educación y cultura. En mi trabajo, después que salí de la institución, ya después de haber adquirido una serie de experiencias, ya en la vida fui a pararme en la Amazonía y allí a trabajar con otro tipo de grupos sociales, porque aquí en la sierra adquirí una experiencia en toda la sierra del país, y me llevaron allá como uno de los mejores comunicadores a la Amazonía, y allí pude trabajar con los guaraníes, con los shuaras, con secoyas, sionas, quichuas, colonos, en fin, una serie de grupos. Y ahí me encontré con la dificultad de poder comunicarme, particularmente con los guaraníes. Y a mí me fascinaba este grupo social porque es muy particular, un grupo eminentemente comunitario. Entonces, tenía una serie de inquietudes que no pude superar para poder ayudar debidamente. Empecé a estudiar antropología y seguí casi hasta sacar mi doctorado en este campo, porque tenía ahí la materia principal, tantos grupos, tantas culturas, idiomas, costumbres y tradiciones, más el quichua que trabajé aquí en la sierra ecuatoriana. Entonces, más o menos, este es mi perfil, que está encaminado a la comunicación para algo concreto. Para conocimiento de nuestra audiencia, las escuelas radiofónicas todavía funcionan, si están en el aire. Siguen funcionando, porque en el país no solo son las escuelas radiofónicas que están al servicio para la comunicación de estos grupos sociales como campesinos, indígenas, organizaciones, sindicatos, en fin. En el país tenemos algunos, por ejemplo, en Cañar, Radio Latacunga, en Cotopaxi, en Cañar, Radio Ingapirca, en Chimborazo, ya le dije, escuelas radiofónicas, en Cotopaxi, Radio Latacunga. Aquí en Quito tenemos una o dos, ahora que están con este nuevo sistema online, y en Imbabura tenemos otras emisoras, particularmente en Otavalo. Entonces, realizan ese trabajo,
con menos intensidad. Ha sido una experiencia bien interesante y al mismo tiempo difícil. Yo hablo sobre todo de lo que estoy cerca y mantengo de alguna manera esta relación con Riobamba porque prácticamente mi segunda tierra fue Riobamba. Ahí me dio todo lo que hoy soy, porque tuve la oportunidad de trabajar como Monseñor Leonidas Proaño en los 11 años que permanecí. Entonces, ahora esa emisora está en manos de indígenas. Y claro, desde hace rato los indígenas, hay el otro lado, estos, ¿cómo diríamos? Que no aplauden, no ven bien todo un trabajo en favor de este grupo social. Entonces, cualquier ayuda, para hablar así más concreto, una publicidad, ya lo niega. ¿Qué nos interesa que la publicidad llegue al campo? ¿Qué nos interesa esto? Entonces ha ido disminuyendo, ahora pasa por unos momentos bien difíciles de financiamiento y se ha reducido el personal, pero recalco, lo más importante está en manos de para quienes fue creada esta institución, Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador. Excelente. Ahora, siguiendo ese proceso de formación en comunicación y luego haber obtenido su título ya universitario en el tema precisamente del periodismo y de la comunicación, cuéntenos cómo ha sido su trajinar para ingresar al Colegio de Periodistas, si usted pertenece a la provincia de Chimborazo, en qué momento se radicó aquí en Pichincha. Cuéntenos cómo ha sido ese proceso. Sí, cuando vine de Riobamba, yo formalmente diríamos, tenía la primaria. Y luego todo este trabajo práctico que tuve, todos saben que el gobierno del Ecuador, a través del Ministerio de Educación, nos dieron este certificado, este título de periodista profesional. Y una cantidad de gente que ustedes conocen, tuvimos la oportunidad de adquirir este título, entonces esto nos ayudó a trabajar ya legalmente en cualquier campo. Cuando ya vine acá a Quito, ahí empecé a estudiar, a seguir, en Riobamba hice el colegio, pero ya acá en la práctica tuve la oportunidad, como le digo, de estudiar en la Universidad Salesiana, seguir antropología. Y me gustó mucho, yo tenía mucha experiencia en ese campo, en la práctica, entonces no se me hizo difícil, una materia tan difícil que es la antropología, tan amplia, pero no se me hizo difícil. Acabé eso, hice una maestría, acabé eso, hice una segunda maestría y estuve en camino a sacar mi doctorado en antropología, particularmente en antropología cultural, y ahí me dio el COVID y ahí se me perdió todas las ganas y quedé allí. Qué pena. Sí, entonces, ahora, perdón un ratito, usted es periodista que se acogió a la etapa de la profesionalización por experiencia alcanzada. Por experiencia, por experiencia. Por ejemplo, el que sabe, si no me equivoco, Diego Kendo. Ajá. Hay un montón de esa época que acogimos eso. Pero toda esta gente que acogió no eran cualquiera. Nos perdona, pero no eran cualquiera. Teníamos una amplia experiencia y sobre más que la experiencia, realmente había un espíritu de ser un buen comunicador. ¿Cuándo? Yo no me acuerdo en ese entonces que un periodista esté haciendo un trabajo
porque alguien le pagó, porque le cae bien, ese tipo de cosas. No, como hoy se ha corrompido en ese campo. No, no, no. Entonces, esto me sirvió a mí muchísimo. Además, de paso, pues a mí me encantaba, me fascinaba. Hasta hoy, a pesar de ser antropólogo, paso escribiendo. Me encanta escribir. Eh, no se han publicado todavía, pero estamos a punto de sacar una serie de material dentro del campo antropológico, que hemos hecho estudios con mi hermano, otras personas de la comunidad. Tengo dentro de la familia, hemos tenido esa oportunidad de salir y prepararnos, y somos todo un equipo, médicos, menos abogados. Estamos viendo por qué no nos hace falta dentro de la familia tener un abogado, pero médicos, sociólogos, antropólogos, educadores, no se digan, pedagogía, en fin, pero nos ha hecho realmente falta esta parte del derecho, la parte del derecho para poder entender algunas cosas. Entonces, con esa experiencia en Riobamba, para mí prácticamente fue una escuela, más que escuela, una universidad en donde yo hice mi masterado en comunicación. ¿Por qué? Ya le dije, yo estaba rodeado de periodistas buenos, periodistas buenos. Ahorita no hace falta dar los nombres porque nadie conoce y muchos se han muerto. Los mejores locutores que había, los mejores productores en noticias, como digo, en novelas, en fin. Entonces ahí yo fui aprendiendo al lado de ellos, y en eso, como fue un medio de comunicación especial en el centro del país, especial porque estaba dedicada a la alfabetización, que casi lo erradicamos en Chimborazo. Una cosita, Sí. no sé si me equivoco, me parece que ustedes incursionaron también en el hecho de hacer radioteatro. Sí, hemos hecho una serie de producciones, sobre todo, por ejemplo, una parte para niños, otra parte para apoyar procesos productivos. Entonces, una serie con artesanos, con músicos, con agricultores, en ese entonces hubo, por ejemplo, del gobierno, este programa grande elaborado en tiempo del gobierno de Borja. Él era dedicado al campo, los famosos proyectos DRI, Desarrollo Rural Integral, el famoso proyecto infantil, y ahí tuve la oportunidad de participar en la elaboración del proyecto. Yo jovencito, hasta a veces yo no tenía, entre comillas, toda la formación que ya sea especialista no, era un triste bachiller y nada más. Estaba estudiando, sí, pero ya después. Entonces así pudimos ayudar en Chimborazo, erradicar el asunto de la alfabetización, erradicar el bocio en el país. Y en eso sí, esa es mi carta de presentación, porque yo trabajé para UNICEF y pudimos erradicar el bocio. ¿Y cuál fue la herramienta principal? La herramienta principal para esa actividad, simplemente la radio, la comunicación. Pudimos hacer una serie de material educativo, de charlas, de
de cuñas, Entonces, en dos idiomas. en ese momento la radio era uno de los medios de comunicación de mayor arraigambre y alcance. Lógico, pues. No sé ahora, con su experiencia, si es que el Internet ha cambiado esa realidad, ya la radio ya no es el medio de comunicación esencial. Ya, ese es otro tema en la que no voy a abundar mucho porque yo toda la parte tecnológica, por estar dedicado a lo de la antropología, en la parte de la comunicación me quedé. Se pasó el tren y me quedé. Me refiero sobre todo a la parte tecnológica. Que me arrepiento, me descuidé, estaba tan dedicado al trabajo que me tocaba y de paso pues mi estudio en antropología, hasta aprendí el guaraní, pero después de unos años no seguí ahí insistiendo, teniendo contacto por mi trabajo, hasta que me olvidé. Me olvidé, qué pena, qué cosa que me da. Entonces, la radio fue un instrumento en ese entonces. Ya le digo, el bocio, la alfabetización, la educación, fuimos pioneros en la educación educativa, en facilitar a estos que hicieron aprendieron a leer y escribir, darle el encuentro ya, diríamos, el bachillerato básico ya. Y ahí está el fruto de toda esta gente ahorita que son líderes que han acompañado esta serie de procesos organizativos, en fin. Eso ha sido. Entonces, en eso vino un grupo de Radio Nederland. En ese entonces, por los contactos de Monseñor Proaño, ya lo teníamos una cantidad de material que recibíamos de la BBC y cosas. Llegaron un buen equipo conformado de 5 personas de Radio Nederland y vinieron a acompañarnos nuestro trabajo. Es decir, decirle que este trabajo que están haciendo ustedes en favor de los que más necesitan requiere de una ayuda económica, ayuda un poco más de preparación del personal. Ya en ese entonces ya hubo ALER, por ejemplo. Empezamos a trabajar con ALER, CORAPE, todo esto formamos prácticamente la Asociación de Radiodifusoras del Ecuador. Prácticamente todas esas, de alguna manera nosotros tuvimos un papel importante para la creación de estas instituciones. Entonces este grupo de Radio Nederland vino con dinero. Entonces primerito nos construimos una casita donde funcionaría la radio, pero adecuada ya para eso, una radio con 3 cabinas de grabaciones, con un auditorio, en fin. Allí pudimos hacer una serie de producciones, porque teníamos gente especializada en ese campo. Se escribió una cantidad de libros sobre comunicación popular. Ahorita se me viene a la cabeza, por ejemplo, Daniel Prieto, que todo el mundo conoce. Claro. Estábamos en coordinación con Mario Kaplún, todos es que manejaban esa línea que decían en ese entonces de izquierda, comunismo. No, que no era tal, sino simplemente lo que simplemente se quería hacer, una comunicación práctica, una comunicación que sirva a la comunidad, una comunicación que no esté sesgada, justa, y nada más. Entonces, este grupo de Radio Nederland, después que cumplió el proyecto, ellos acompañaron como 3 años, y encontraron a un muchacho ahí tan ágil, tan dinámico, tan interesado, y como después de un año ya sugirieron al directorio de la institución, dice,
¿por qué no le ponen a Clemente como director de esta radio? Una vez que me eligieron como director de la radio, allí ellos trabajaron con mayor empeño y hasta cuando pudimos realizar unos trabajos, como lo he contado así, muy importantes. De ahí, cuando terminaron ya el proyecto, se dio un hecho inesperado. Por ejemplo, se murió el director de las escuelas radiofónicas, el director general, que era el brazo derecho de Monseñor Proaño. Entonces, mis compañeros dijeron, no queda más, el Clemente asumiría la dirección general. Y yo, jovencito, un poco me empecé a decir, no he de poder, tuve miedo, Pero más que eso, el personal de escuelas radiofónicas estaba conformada con gente de la ciudad, gente, entre comillas, que decían, además, en Riobamba decir gente blanca, se creían no solo blancas, sino gente de sangre azul. Eran sumamente radicales en eso. Entonces había un grupo de ese tipo de gente y otro grupo era gente que la misma institución nos capacitó en la práctica. Entonces habíamos un buen grupo, pero éramos un grupo, diga, de unas 30, 35 personas que trabajábamos en la radio. Y todos me pidieron que yo sea el director, pero este grupo de gente de un lado no quisieron que sea, no quisieron, entonces empezaron a hacer problemas. Y como coincidió con la finalización del proyecto de Radio Nederland, y un día dice Clemente, esto ya no da ni para atrás ni para adelante. No te van a dejar trabajar como has venido trabajando. Tenemos una propuesta. Dice, ¿quieres formar parte de nuestro grupo? Tú formarías parte del grupo de capacitación para América Latina. Vamos a hacer esta experiencia de Riobamba, vamos a llevar a América Latina. Esto vamos a extender. Y esa fue una experiencia muy bonita. Entonces ya habían hablado acá en Ciespal para que sea acá la base. Entonces ahí se trabajó entre Ciespal, la OEA que ponía la plata y Radio Nederland sus técnicos. Entonces yo decidí cuando me dijeron, pero para esto tienes que renunciar. Ese rato yo renuncié y vine a parar acá en Quito. Yo recién casado, fue una cosa muy, muy dura, pero así empezamos acá y por eso es la que digo, cuando estuve con las de Radio Nederland acá, ya en Ciespal, hicimos el proyecto para América Latina y después de un año ya salió este proyecto y pudimos trabajar muy lindo y prácticamente acá Ciespal fue para mí otra universidad en donde pudimos especializarnos en algunas cosas. Acá ya no fui solo, acá me encontré con otra gente linda y trabajamos con ellos. Así más o menos es la experiencia en este campo. Me parece maravillosa esa experiencia y sobre todo por los resultados que se generaron después de ese proceso, en donde, como bien manifiesta, muchas de las personas lograron capacitarse, estudiar, inclusive primaria, bachillerato, a través de la radio, de las ondas de la radio en las diferentes provincias. Y como usted bien manifiesta, este proyecto fue más centrado al sector de la Sierra y Sierra Norte, sobre todo. Exactamente, sí. Para la Amazonía no incurrimos porque cuando se creó las escuelas radiofónicas, empezó el gran proyecto de alfabetización, como nació esta institución siendo de la iglesia, pero ya después la iglesia soltó y
y esto que le cuento, que le acabo de contar. Ujú. Entonces habían bastante gente, religiosas, religiosos, también estaban allá haciendo su parte un poco, la parte de la evangelización. Pero era una evangelización muy linda, una evangelización asequible al evangelio, pues, al evangelio. Lo que predicaba Monseñor Proaño no eran estas cosas angelicales, ni cosas por el estilo. En ese entonces que era un susto, un miedo que crearon en el otro grupo. ¿Qué vienen a decir? ¿Qué cosas están diciendo? En fin, en eso tuvimos que luchar. Entonces, ahí dijeron, esta alfabetización vamos a llevar a la Amazonía. Y se llevó Morono Santiago, los salesianos. Había un padre Shutka, el director. Esta copia de Riobamba lo llevaron allá y ellos se dedicaron. Y ellos hicieron igualmente todo un trabajo que no conozco muy a detalle cómo fue, porque nunca pudimos nosotros dar el seguimiento. Porque los salesianos dijeron, ayúdenos a capacitar a mi gente, ayúdenos a conseguir de los equipos, ayúdenos incluso de contacto para los financiamientos y cosas. Hasta ahí, y de ahí una vez que ya que consiguieron, hasta ahora, si no me equivoco, hasta ahora hay la radio Sutatens, la radio Sucúa, entonces sigue haciendo este trabajo. Pero por eso nosotros no tuvimos mucha experiencia en la Amazonía, sino solamente en la sierra, Sí, entonces así pudimos realizar todo un trabajo ya no solo de organización, sino de concientización. Ese fue el trabajo más duro. Me surge una inquietud, sí. Siendo que la radio, las comunicaciones a través de la radiofónica, sin valga la redundancia, a través de sus ondas, de sus canales, llegaba a lugares bastante alejados de la ciudad, en este caso, poniendo el ejemplo Riobamba, alejados de Riobamba, y donde las comunidades eran quienes más se beneficiaban de este trabajo y quienes tenían el acceso al medio de comunicación. Ahora, si es que no hay señal de internet, digamos, en las comunidades, todavía están aceptados con la radio o con las ondas radiofónicas. Sí. Realmente nosotros pudimos llegar en todo el país. En ese entonces nosotros teníamos unos equipos de largo alcance. En ese entonces había la onda corta, la onda media. Y cuando vinieron los de Radio Nederland, con apoyo de Holanda, pudimos ya tener FM. Fue una de las, en Quito ya había, HCJB ya tenía, Radio Quito ya tenía, Radio Colón ya tenía FM. Pero en Riobamba pudimos ya poner esta frecuencia del FM y fue toda una novedad para empezar. Pero más que la frecuencia era lo que se transmitía. Solamente para darle un ejemplo. Para el noticiero teníamos un equipo que se llamaba Taller de Comunicación en Riobamba, que estaban conformados por gente profesional, literatos, yo qué sé, hacían el noticiero, pero era un noticiero de primera. Procurábamos hacer un noticiero equilibrado, es decir, sin hacer favor ni al uno ni al otro. Los comentarios eran pues, mucha gente quería escuchar porque se aprendía, se informaba. En cambio, hoy, como todos conocemos, cómo es totalmente sesgado, desgraciadamente, esta política que se metió y esto.
ha dañado en eso, no solo la forma de comunicar, sino sobre todo a la sociedad. Entonces fue una linda experiencia en la de, con la emisora que cubríamos de Loja al Carchi. Ay, Y qué yo lindo. recorrí todo el país supervisando las escuelas, porque teníamos escuelas. Es otra, ¿cómo alfabetizamos? ¿Y cómo fue lo de la posalfabetización? Este es otro tema muy bonito de cómo pudimos hacer. ¿Y cómo llegaba el mensaje para que la gente cambie? Hace 5 décadas, más o menos, de lo que yo empecé a incurrir en esto, hace 5 décadas, ¿cómo era la gente campesina? ¿Cómo era la gente indígena? Prácticamente nada. Entonces pudimos hacer, como le dije antes, este trabajo de concientización y hoy ahí están los frutos. Los frutos se han organizado, tienen sus terrenos, lástima con la reforma agraria que fue mal aplicada. No es que fue malo entregar la tierra a los campesinos, sino entregar solo la tierra sin las herramientas, sin los abonos, sin nada. Entonces ese fue un error y nunca alguien dio el encuentro, que debía dar el encuentro el gobierno en facilitar, y se ha ido deteriorando terriblemente como vemos ahora. Entonces este trabajo no era solo de Riobamba, no. Después esa misma copia, yo ayudé a poner la radio Latacunga, a poner todos los equipos, a armar todos los equipos. Yo tenía toda mi gente especializada en cómo dar mantenimiento a sus transmisores, ese tipo de cosas, el de los equipos, en fin. Entonces eran en diferentes partes del país. Teníamos cubierto toda la sierra ecuatoriana con otros medios que hacían el mismo trabajo. Es lindo escuchar, por ejemplo, la radio Latacunga hoy, a partir de las 7 de la noche hasta las 9:30 de la noche, como son los programas hechos por los campesinos, para los campesinos, en su idioma, con su música, y eso ha sido el éxito para poder llegar a todos este grupo social. Excelente, sí me parece una experiencia valiosísima, toda vez que, como acaba usted de mencionar, se usaban los medios propios del sector, propios de las comunidades, de tal manera que se identificaban directamente con ellos, y por eso el éxito tan rotundo que en su época sobre todo lo tuvo. Ahora bien, ¿en qué año usted viene a Quito y se radica prácticamente ya en Pichincha? Sí, yo vine con este grupo en el año de 1982, a finales, recién casado, y para qué Quito me recibió bien, me ha ido bien. Si bien es cierto, en Riobamba teníamos tuve otro tipo de estímulo, otro tipo de éxito. Acá supieron reconocer lo que uno sabe. Entonces, y hablando ahora que es fundamental lo económico, nosotros recién casados venimos sin nada, pero no teníamos nada. Mi esposa que es farmacéutica, ella consiguió trabajo, apenas llegó, ella consiguió, y ya con eso pudimos ya empezar. Y yo no tenía nada ya, no tenía nada, porque empezamos a trabajar el proyecto con otra gente ya acá de Quito, entre eso, pues, naturalmente, el director de CIESPAL, el doctor Eladio Proaño, Asdrúbal de la Torre, Mantilla, todo ese grupo, y otra gente en la parte de educación, los grandes pedagogos de Chile, Argentina, Brasil, y nos reunimos y armamos todo este equipo, lo que se llamaba teleeducación.
Y ahora, Así. ¿cómo hicieron el proceso para profesionalizarse? Es decir, ¿qué requisitos debían cumplir? ¿Debían dar algunos Ah, exámenes? ¿Cómo se avalaba la experiencia? interesante, porque no fue nada fácil eso de decir, el gobierno a través del Ministerio de Educación entregaron el título. No, no, no. Eh, eh, mínimo teníamos, creo, mínimo 5 años de experiencia, pero yo en ese entonces ya tuve como 7 años de experiencia. Entonces, en vez de decir, ¿qué es la noticia? ¿Cómo se hace la noticia? ¿Cuáles son los elementos de la noticia? La pregunta era, hágame una noticia, hágame un reportaje. Vea, vaya, este rato, vaya y la esperamos 2 horas. Me hace un reportaje de donde sea, de lo que sea. Hágame una entrevista. Entonces era todo práctico, que fue una cosa muy linda. Y nosotros en eso éramos maestros, cosa que ya después, ya estudiando la parte teórica, digo, chuf, nosotros hacemos mejor. Yo añadiría en teoría esto más que es necesario, esto más que es necesario, y así, cosas que no tiene, porque como todos sabemos que la educación no es que alguien aquí lo preparó, sino esto es venido de fuera, venido de Europa, venido sobre todo de Estados Unidos, de acuerdo a su conveniencia. Al decir Estados Unidos, digamos de España, de Europa, me refiero a España, sobre todo esas cosas. Entonces acá esto fue bien, como le digo, bien curioso, por lo menos a mí que me tocó, a mí que me tocó. Después, ya con los de Radio Nederland, seguimos, después que ya teníamos el título, seguimos, por ejemplo, yo en los 3 años seguí todo lo que es ingeniería de sonido. Yo soy ingeniero en la era, en la práctica era. Y incluso me dieron unos certificados ellos, pero nunca tuve el cuidado de revalidar qué faltaría, ni nada. Y ahí se quedó, porque a mí me tenían, después que los técnicos, un poco de gente, hacían las producciones, por ejemplo, unas charlas. Vamos ahora a preparar una serie de charlas sobre salud. Esto es para el Ministerio de Salud, con el apoyo de UNICEF. Entonces, todos veían, está bien el mensaje, está claro, está pasaba por algunas manos, y al último fue el filtro. Yo le daba el visto bueno del audio, de la calidad, del sonido, esta parte técnica que logré dominar, a tal punto que tanto escuchaba, tanto estaba con los micrófonos, con los audífonos de los oídos, que medio volví sordo con un oído. Ese es el problema, sí, ¿no? Sí. En ese entonces no había unos parlantes así como ahora, son nítidos, que no hace falta un audífono. Entonces, así fue. Ahora la que quería saber. Y este carnet, ¿qué pasó con este carnet de periodista? Porque en definitiva sí estoy dedicado un poco, sí, a la comunicación, pero una comunicación especial dentro de la educación. Yo el carnet que tenía entregado como periodista profesional, pero había otros. Después, cuando llegué aquí en Quito, me afilié a la UNP, me afilié al Colegio de Periodistas. Pero este carnet del Colegio de Periodistas es la que más me servía en la práctica. Porque yo sacaba ese carnet, muchos ni siquiera conocían. La FENAPE nos daba un carnet especial que decía carnet internacional. Y eso me sirvió ya en el trabajo, porque así yo pude
ingresar a cualquier evento, a cualquier, no es que veían y me pasaba, sino ahí yo argumentaba y cosas y me dejaban pasar y me sirvió mucho. Y por supuesto, pues digamos, en cierto modo también pude ejercer ya legalmente, es decir, estaba respaldado por esos documentos. Bien, muy bien. Es toda una trayectoria de vida, de ejercicio profesional, de práctica en la comunicación. Veo que su bagaje de conocimiento, su bagaje de secuencias laborales, de secuencias de experiencia han sido muy, muy importantes, muy valiosas y que ahora le ha llevado pues ya a estar un poco más tranquilo. Ahora me queda, por supuesto, la idea de que su preparación en el idioma del Shuar, del Guarani, perdón, es algo que también le ha servido porque usted es docente también en temas de idioma quichua. Sí. Que igual eso le ha traído buenas experiencias y satisfacciones sobre todo. Sí, justo el quichua aprendí en Chimborazo, en el trabajo con los indígenas. Yo ya aprendí, más bien después me olvidé cuando me fui a la Amazonía, porque la Amazonía también es un pueblo también quichua eminentemente, porque la mayoría hay quichua. Pero yo más me dediqué al Wao porque estaba trabajando más con ellos y eso es lo que más me llamó la atención. Todo eso me sirvió, como le digo, para este estudio de antropología y la última maestría que hice es sobre lingüística. Dentro del campo de la antropología, la lingüística, hice esa maestría. Y una vez que terminé, me dieron la oportunidad de quedarme en la misma universidad, dando clases. Y ahí regresé a los años, regresé a Ciospal a visitar unos pocos amigos que quedaban. Y ahí me preguntó, ¿y qué estás haciendo? Y le cuento diciendo que acabo de hacer estos estudios, ahora estoy dedicado al quichua, fundamentalmente. Y ahí me dijeron, pero ¿y cómo estás haciendo? Yo estoy dando clases desde mi casa. Pero dice, pero en la casa sí, pero ¿y por qué no vienes acá? ¿Ves que acá hay espacios, hay estas instalaciones, todo? Digo, gracias, pero dice, pero si esta es tu casa, tú aquí dejaste un recuerdo más lindo. Naturalmente no solo yo, un pocotón de gente. Entre eso estábamos René Espín, Francisco Ordóñez, Sami de la Torre, que nos capacitaron los de Radio Neder. Entonces fuimos un grupo así selecto en ese entonces. Entonces ahí me acogieron, empecé a dar clases primero presencial, luego por este problema que vino de la inseguridad, ya empecé a dar clases online y ahí estamos. Avancé hasta cubrir todo lo que es el quichua básico. Quise empezar el quichua medio, pero ya no tuve alumnos suficientes y por lo que ya no justificaba y ahí está esperando porque vamos a continuar. Claro, bien. Actualmente acabo, diríamos, de hacer una producción CIESPAL sobre este campo de la interculturalidad. Con una serie de mensajes, son pildoritas que van a empezar a salir por todos los medios de comunicación, porque hay la curiosidad ahora. Desgraciadamente, en nuestro medio, como le digo, para empezar, esto el obrero, la del campesinado, la de los indígenas, es un poco como que dado de menos. Y cuando analizándolo nuestros orígenes están en los aymaras, en los incas, y eso es la que nos ha quedado. Entonces, esos mensajes estamos pasando ahora sí, digamos, preparando sobre espiritualidad,
sobre ancestralidad, la interculturalidad, costumbres y tradiciones, en fin, un poco para entenderlo. Me parece excelente la labor, inclusive para que el idioma, para que las costumbres, la cultura de nuestros antepasados, que son nuestra identidad, no se pierda, se continúe generando conocimiento e inquietud sobre tratar de conocer esa realidad y tratar de conocer la cultura indígena, digamos. Usted me dice que se va a transmitir por los medios de comunicación. Sí, ¿Cómo está eso organizado? Sí, esto hace casi 2 meses yo terminé ya grabando y todo, pero se paró en la parte de la edición porque vamos a irradiar a nivel, ojalá fuera más allá de nuestro país, Ecuador. Ojalá esa es la ambición, pero para eso tiene que cumplir ciertos requisitos, inclusive aquí mismo. Por ejemplo, a ver, en la presentación yo utilizo una cortinita musical, pero como se va a estar repitiendo bastante, alguien va a decir, oye, esa música es mía, ¿y quién te autorizó? Entonces, ya pudimos de un grupo prestigioso aquí en el Ecuador, toda su producción podamos ocupar como cortinas. Excelente, sí. Bien. También acabamos de grabar algunas tonalidades. Dentro de mi familia hacemos música y hemos podido grabar algunas cosas. Por ejemplo, acabo de escribir una canción sobre la identidad. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde vamos? Entonces, una canción resultó bien. Se va a explotar bastante en esta producción. En sus cortinitas se utilizará todos estos mensajes. Este es el uno. Y el otro, el nombre. Tiene que tener un nombre. Otro, tiene que tener un logo. Este tipo de cosas ya para ser oficial. Claro. Entonces, estas cosas nos han detenido hasta que tengamos. Y que hay que registrar ese logo, hay que tenerlo en propiedad intelectual. Apenas ya tengamos ya editados con todo esto, naturalmente hay que registrar. Entonces, esto se va a pasar por los medios de comunicación aquí, sobre todo. Para empezaríamos con todas las emisoras, decimos así entre comillas, emisoras educativas, emisoras populares, más a lo que llegan así al campo. Si cualquiera otras emisoras de acá, a todos vamos a ofrecer, Ya ahí cada quien verá. ¿No? Claro, decidir. Me parece maravillosa toda una carrera, una preparación maravillosa, nunca haberse dejado vencer por adversidades, ni mucho menos esto de empezar una nueva vida en una nueva provincia y haber sufrido inclusive situaciones adversas, tampoco le amilanaron para que continúe ejerciendo nuestra maravillosa profesión como es la comunicación. Sí. Por eso, pues vaya mis más profundas felicitaciones por esa trayectoria y pues tenemos que a través del Colegio de Periodistas solicitar sus aportes para que se capacite a los colegas en esto de la radiodifusión, que es un tema que sigue en pie, sigue manteniéndose en la palestra. Así es que muy bienvenido, muy agradecida de haber aceptado nuestra invitación y felicitaciones nuevamente por ese bagaje de conocimientos y esa trayectoria de importancia. Muy buen día, Clemente. Muchas gracias, igualmente. Gracias por acompañarnos. La esquina de mi barrio se despide de ustedes. Hasta el próximo día jueves. Y así llegamos al final de hoy, pero no te preocupes, esto es solo el principio. Te invito a que nos sigas para que no te pierdas ni una sola sorpresa, ni todo el contenido increíble que tenemos preparado para ti. Tu apoyo significa mucho para nosotros y queremos compartir mucho más contigo. Nos vemos muy pronto.